Bendiciones a cada uno de mis hermanos estudiantes, siempre del Instituto Bíblico Bautista Sola Escritura. Estamos en esta tercera clase de liderazgo de la iglesia y queremos fomentar siempre estos principios bíblicos de un liderazgo diferente al liderazgo que observamos afuera, es decir, en el mundo. Y eso lo podemos ver detenidamente, el patrón que nos enseña la palabra de Dios. Y con ella mismo Jesucristo, que nos da un ejemplo bien claro de liderazgo. Ahora, en esta lección queremos hablar acerca de un liderazgo. Esto está siempre de acuerdo al material, por eso recomendamos seguirlo siempre con la pauta del material. Vamos a hablar específicamente, esta lección, acerca de la ley de navegación. Y usted me puede decir, ¿qué es esta ley de navegación? A medida que vayamos viendo lo que es esta material, vamos a ir viendo de qué se trata. Cualquiera puede gobernar un barco, tal como observamos aquí en esta frase de inicio. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. Ahora, es importante captar esto. Cualquiera puede navegar un barco, cualquiera lo puede hacer, pero se necesita que un líder planee la ruta. Si estamos hablando de experiencia de navegación, podemos reunir 10 hombres que pueden manipular barcos, pero se necesita adiestramiento bastante y dedicación para planear la ruta. En pocas palabras, en otras palabras, quiero decir, cualquiera puede llevar el control, decir, yo llevo el control de este ministerio, yo llevo el control de esta iglesia, pero se necesita un verdadero liderazgo para poder administrar y planear la ruta en el cual va esa iglesia. Ahora bien, ¿en qué consiste esta ley de navegación? Tal como vemos, los líderes que guían hacen mucho más que controlar las direcciones en que viajan ellos y su gente. Ven todo el viaje en su mente antes de zarpar el muelle. Muy interesante. Tienen una mirada más que la mirada promedio que se observa. Esta visión la tiene en amplio y lo observa en su destino. El líder se fija a dónde tiene que tener su meta y esa mirada la tiene bien enfocada. Entiende lo que les tomará llegar allá, cuánto tiempo, sabe lo que se va a necesitar. Estamos hablando de los recursos que va a tener el líder, pero para eso, para toda esta orquestación, podemos decirlo así, es necesario de un liderazgo sólido, un liderazgo bíblico, un liderazgo que sepa llevar lo que es esta congregación, este ministerio. Y hay un comparativo, una comparación que podemos ver acá, de tomar lo que son los ejemplos de estos barcos. Este barco en particular es un buque granelero. Transporta lo que es esta materia prima muy importante, ya sea producto, arroz, frijoles y otros derivados de lo que es mercancía a granel. Lo que se observa en esto es que los tripulantes, y no solamente el tripulante, llevan todo de acuerdo a lo que le dice su capitán. Ellos planean dónde van a hacer sus rutas. Cuidadosamente ellos saben en qué aguas no tocar y cómo está el clima. Ellos son expertos en todo acerca del mar, de cómo están las aguas, de cómo está el ambiente climático, de cómo son aquellas situaciones de si son heladas, frías, si van a tener iceberg. Entonces, todo esto ellos lo ven y lo planean. El líder tiene que ver su entorno, tiene que conocer las amenazas, tiene que conocer aquellas cosas que le pueden ayudar y aquellas cosas que le obstruyen o no le pueden ayudar. Ahora vamos a tomar un ejemplo claro en pocos minutos de esta clase y es acerca de Nehemías y la ley de navegación. Los líderes no solo saben a dónde van, sino también cómo llegar. Saben cómo llegar.
saben qué utilidades, qué recursos utilizar para ver cómo llegar al objetivo, para la meta que se están planeando para el proyecto dentro de lo que es en la iglesia local. ¿Sabe cómo llegar? ¿Sabe cuáles recursos utilizar para hacer ese proyecto? Si es el impartir ya un discipulado, si es el de hacer células, si es el de poder ir a evangelizar, tiene que ver con detalladamente cuáles son los recursos a utilizar, cuál es el personal necesario, cómo poder dirigir este proyecto. Ahora, los líderes no solamente sueñan con aquello, sino que lo hacen, lo dan en acción. Ahora bien, lo que solo el navegante puede ver. ¿Qué ve el líder? ¿Qué ve el navegante? ¿Qué vio Nehemías? Ahora, lo que solo el navegante ve, el primer punto, es más allá de lo que otros pueden ver. Nehemías pudo ver el problema aun cuando estaba centenares de kilómetros de distancia en Jerusalén. Estaban centenares de kilómetros. Entonces, esto nos da la pauta de que los líderes ven más allá. Pudo ver ese cuadro mental de la solución, de cómo poder ver este pueblo en mejor manera. Ahora bien, el líder ve más allá el problema de que otros no lo ven. Eso es un punto muy importante. Dos, más de lo que otros ven. Nehemías sabía que el muro podía y debía ser reconstruido y sabía lo que se necesitaba para hacerlo. Antes de partir de Susa, pidió al rey cartas que le permitieran recolectar materiales y garantizar el paso libre hacia Judá. Todos sabemos que este Nehemías tuvo 4 meses en una oración constante y que estas oraciones no solamente eran oraciones, simplemente pidiéndole a Dios que Él fuera para poder solucionarlo. En estas oraciones fue una oración de preparación porque al final fue Nehemías quien Dios utilizó. Después de decir, Señor, mira este problema que está en esta situación. Por favor, solucionalo. No dijo así después. Cambió su método de oración y dijo, Señor, yo quiero ser parte de la solución de ese problema. El líder tiene que saber esto, tiene que ser parte de la solución de un problema o de un conflicto que puede estar enfrentando. Y todo eso hace lo que es una planeación. Y la planeación es lo que quiere decir la navegación. Planear. Cuando hablamos de navegación, estamos hablando de planear rutas. Y cuando hablamos de liderazgo, necesitamos planear. No es que todo va a venir, se va a orquestar. Dios en su soberanía no tiene cuidado de todo. Nos resta a nosotros, como Nehemías es su ejemplo, poder planear. Y eso de planear, recolectar materiales y garantizar el paso libre a Judá. Tenía que pedir la carta para poder pasar a algunas provincias que le dieran el pase y poder llegar a restaurar estos muros. Y después, antes que otros vean, lo que los navegantes pueden ver. Y este tercer punto, antes de que otro vean, Nehemías vio el peligro que se aproximaba e hizo planes teniendo eso en cuenta. No se dio ante las conspiraciones del enemigo. Cuando el pueblo se sintió en peligro, formuló estrategia para defender la ciudad. Al mismo tiempo, mantener a la gente trabajando. El líder tiene que tener siempre un sumo cuidado, dedicación a la planeación de su ministerio. Eso es muy importante en lo que encontramos en el liderazgo que Dios quiere. Ahora bien, los líderes encuentran propósitos en las necesidades que los rodean. Esto es muy importante lo que dice Proverbios 29:18. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. La dirección divina, eso es muy importante, y traduciéndolo a nuestro contexto, estamos hablando de un razonamiento
que va de acuerdo al patrón que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Horas de oración, de meditación en la palabra de Dios. Cuando uno tiene una intimidad con Dios, cuando uno tiene esa intimidad continua con Dios, esa persona va a estar siempre pensando en Cristo. Las mayores personas en el mundo que hacen grandes cosas maravillosas dentro de la cristiandad, de hombres muy piadosos, de hombres que usted lo ve como Spurgeon, de hombres como usted ve, bueno, en nuestro medio como R.C. Sproul, John Piper, otros hombres de Dios, siempre, siempre en su mente están las cosas de Dios. Siempre en su mente está la cosa de Dios. Cuando su mente está en las cosas de Dios, va a ser de acuerdo a lo que usted no considera su corazón, sino como que Dios considere. Esta decisión, ¿será que Dios la agrada? Tenemos que pedir primero esa dirección. Y esto que Nehemías vio fue una carga para purificar los motivos. Una carga purifica los motivos. La esencia de una carga es el deseo de hacer algo en beneficio a otro. Cuando usted es movido a servir, es difícil que sea egoísta al mismo tiempo. La carga suya purifica carnalmente esas cosas. De igual manera, una carga cultiva persistencia. El liderazgo es difícil. Eso alguien que es pastor, ministro, líder, le puede decir esto. El liderazgo tiene riesgo y es difícil. Si no tiene persistencia, es probable que se retire de la carrera antes del final. Nehemías se enfrentó a diversos desafíos y la persistencia le permitió seguir hasta el fin. Y de igual manera, una carga que fortalece convicciones. La carga ayuda al líder a saber qué debe aprender en una tarea. Nehemías expuso su vida en más de una ocasión para cumplir la visión de reconstruir Jerusalén. La información que creó la carga y la carga condujo a la visión. Ahora bien, la mayoría de la gente desea tener primero la visión, pero Dios no suele cobrar de esa manera en nuestras vidas. No suele obrar de esa manera. Dios a través del tiempo nos está llevando para que nosotros podamos ver, persistir siempre en lo que Dios quiere que persistamos, obrar grandemente. Ahora, tenemos lo que es otro tema dentro de lo que es la ley de navegación. Es decir, el líder sigue la regla del carpintero. ¿Y cuál es la regla del carpintero? Que vemos, mide 2 veces y corta solo una vez. Puede cortar muchas veces sin medir, pero no le va a salir como tiene que salir. Tiene que ser medido siempre 2 veces. Eso es lo que hacen siempre los carpinteros. Una medida que tiene que estar segura esa medida. El hombre tiene que planear, tal como dice Lucas 28. Jesús hace esta comparación. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La planeación es muy importante. Jesús enseñó acerca de esto, de meditar, de reflexionar lo que vamos a hacer. El liderazgo es para eso. El liderazgo tiene que ser siempre planeación. El líder, el pastor, el ministro, siempre tiene que llevar una planeación, un cuidado de las cosas que él va a hacer. Y lo que vemos acá en Nehemías es que se identificó con el problema, como estábamos hablando anteriormente. Su primer paso fue averiguar la condición de los judíos y del muro de Jerusalén. Lo vio. Cuando oyó que los muros estaban en ruinas y que el nombre de Dios era motivo de burla y lloro, el problema del pueblo se convirtió en su problema. Lo hizo suyo. Señor,
utilízame para que tu gloria sea manifiesta. Ahora, dedicó su tiempo a la oración. Eso es lo que vemos. No fue inmediatamente que fue a buscar el problema y que quería solucionarlo. Dedicó tiempo a la oración. Ahora, casi de inmediato, se puso de rodillas a orar. Confesó sus pecados, los de su pueblo. Intercedió por ellos. Luego pidió la gracia de Dios. Fue durante el tiempo de común con el que recibió la visión y el plan para reconstruir un muro. Es importante esta confesión. Es importante esta oración constante. Tenemos que siempre tener cuidado antes de ponernos en oración, porque Él es el que va adelante. No fue que primeramente llegó a lo que es al rey diciendo con sofoco que iba a solucionar el problema, sino con paciencia, orando al Señor en su soberanía, para que Dios siempre iluminara el camino. Ahora bien, se acercó a personas claves y con influencia. Hay una frase sorprendente en la Biblia donde Nehemías dice, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. En toda organización de liderazgo, las personas influyentes pueden ayudar a desbaratar toda la organización. En este caso fue el rey persa Artajerjes. Nehemías no solo recibió de él autorización para edificar el muro, sino también los recursos y su apoyo. Eso es importante. Él sabía cuáles eran las personas que le iban a proporcionar. Uno en su entorno sabe cuáles son las personas que Dios le ha puesto en su camino para poder desarrollar los proyectos, para poder desarrollar todo lo que es necesario para poder ejecutarlos. Ahora, también evaluó la situación, número 4. Cuando por fin llegó a Jerusalén, hizo una evaluación de primera mano del desafío que enfrentaba. Lo hizo en silencio durante la noche, evaluando personalmente los daños y planificando el proyecto sin la interferencia indeseable o el consejo importuno de otros. Evaluó la situación. Sabiamente pudo evaluar la situación. ¿Qué está pasando acá? En el liderazgo, uno tiene que evaluar la información. No solamente dejarse llevar por la primera información que le llegue a su oído, sino de evaluar en verdad la información, de ver en verdad la situación. 5. Se reunió con el pueblo y les presentó esto. Cuando una persona tiene primero una intimidad con Dios, una oración constante con Dios, por último, se reunió con el pueblo y le presentó la visión. Eso es interesante. Los líderes fracasan porque cuando ya ellos sienten algo, de repente de la noche a la mañana quieren expresarlo a la gente y al final si se lleva, comienza y después se termina. Pero cuando uno lo pone primeramente a Dios, Señor, le pone primeramente todos sus proyectos, todos esos planes, en su soberanía, Dios va a orquestar todos, los recursos, las personas, el tiempo, todo lo necesario. Y dice, no sabemos exactamente cómo se presentó Nehemías con las personas o quién se reunió primero, pero sí sabemos que se comunicó con los judíos, los sacerdotes, los nobles, los oficiales y con la gente que hizo el trabajo. Compartió su visión de reedificar los muros. Eso es muy importante. De esta visión de reedificar su muro. Ahora bien, 6. Alentó con éxitos del pasado. Este es otro muy importante. Con una tarea gigante, como vemos acá, como la reedificación de los muros, necesitaba alentar al pueblo y dijo, les declararé cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Asimismo, la palabra que el rey me había dicho. Todo esto que vemos es muy importante. De igual manera, el pueblo aceptó el plan de Dios.
tanto como era el plan de Dios y el plan de Dios. Dos breves frases narra lo que ocurrió, pero son el punto inicial de todo el proceso de rectificación. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaos sus manos para el bien. Para el bien, amado hermano. La gente va a estar con corazón preparado antes de que usted haga cuando obra primeramente al Señor. La gente se había entregado al proyecto. Después la organización y el pueblo se puso a trabajar. ¿Ven cómo todo esto va encaminado? ¿Ven cómo la soberanía de Dios se extiende a través cuando uno comienza a planear y antes de planear orar? Y cuando uno está orando y planea al mismo tiempo, uno le está poniendo las cosas al Señor y no actuamos a la ligera, porque cuando entramos a la ligera, todo sale como nosotros, ni un desastre, y decimos, es que en verdad no sabemos por qué salió así o qué pasó aquí. Pero cuando tenemos respaldo de Dios en su soberanía, en una oración, en una dedicación de tiempo a Dios, todas las cosas nos van a salir bien. No para nuestra gloria, sino para que veamos que Él es el que orquesta todo. Así que, mis amados hermanos, esta ha sido esta lección, esta tercera lección. Hay otra lección que deben estudiarle de igual manera, poder analizar esta lección. ¿Qué más podemos ver en esta lección de navegación? ¿Cómo ha impactado su vida? ¿Y qué de las otras cosas que necesitan más? ¿Qué necesita más de esta? Así que esta ha sido esta lección por este momento. Nos vemos la próxima semana para poder continuar con la siguiente lección. Bendiciones.